Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Voz News. Qué bueno que nos acompañan este martes 30 de septiembre. Los saluda Karina Yapor. Vamos a los titulares. El presidente Trump y el secretario de Guerra establecen los altos estándares para las Fuerzas Armadas al tiempo que explican sus acciones contra el narcotráfico en el Caribe. Además, el presidente Trump anuncia un acuerdo con la farmacéutica Pfizer para que sus medicamentos se vendan a precios más bajos en los Estados Unidos. Y demócratas y republicanos no se ponen de acuerdo sobre el financiamiento, por lo que Estados Unidos estaría a las puertas de un cierre de gobierno. Los detalles de esto y más en Voz News, que comienza ahora. El gobierno reitera su guerra contra los cárteles del narcotráfico. El presidente Donald Trump y el secretario de Guerra Pete Hegseth se reunieron muy cerca de Washington con el alto mando militar para abordar los desafíos de seguridad de la administración. Una de las prioridades de la reunión fue los motivos del despliegue militar en el Caribe. Juan Esteban Silva tiene los detalles desde Washington, D.C. Hola Karina, televidentes de Voz News, ¿qué tal? En la base del Cuerpo de Marines en Quantico, Virginia, muy cerca aquí a Washington, el presidente Trump y el secretario de Guerra Pete Hegseth encabezaron esta reunión histórica. Cientos de los principales generales y almirantes de los Estados Unidos. Miren las imágenes. Quantico, ubicada a 30 millas de Washington, es un centro neurálgico clave para la seguridad nacional, porque allí es donde se entrenan los Marines, unidades especiales, agentes del FBI. Fue más de una hora de discurso. El presidente Trump insistió en que la prioridad de su administración es enfrentar amenazas tanto externas como internas, reiterando que la guerra contra los carteles del narcotráfico, por ejemplo, no tendrá ninguna pausa. Miren ustedes. We have to put the traffickers and cartels on notice, and we've done that. And we put them, a lot of them, we've called them a terrorist organization, which is actually a big thing to do. Nobody's done it, but I've done it with a lot of them. It gives you a tremendous advantage. If you try to poison our people, we will blow you out of existence. El presidente también, televidentes de Voz News, remarcó que se han destinado recursos sin precedentes al fortalecimiento del ejército, asegurando que la defensa de los Estados Unidos sea una prioridad en ese mandato dado a las Fuerzas Armadas. Miremos parte de lo que ha dicho también el presidente Trump sobre la guerra contra los carteles de la droga en el hemisferio occidental. In Venezuela, you've seen the boats going. We can't find any more boats. They're carrying drugs, massive. Every boat kills about 25,000 people. That's what they have. They had fentanyl mostly and a lot of other drugs. And we take them out, and we've taken out 4. So, and it's on air. Everybody gets to see it. Not that we like to do that, but every boat kills 25,000 on average. 20. Some people say more. You know, you see these boats just stacked up with bags of white powder. That's mostly fentanyl and other drugs too. Por su parte, el secretario de Defensa Pete Hegseth pues ha dado un discurso emotivo en el que ha descartado que el Pentágono se vaya a guiar por políticas de inclusión de género, como ocurrió con la anterior administración, y lo ha dicho tal cual. El secretario de Guerra, ahora de Guerra Pete Hegseth, pues ha insistido en que una labor será para un hombre o para una mujer si esta persona es calificada o no, independiente de si es hombre o mujer. Pero lo que no puede pasar es que por razones de inclusión se envíe a tropas, a batallas, a personas que no están aptas para el servicio. Miren ustedes. But when it comes to any job that requires physical power to perform in combat, those physical standards must be high and gender neutral. If women can make it, excellent. If not, it is what it is. If that means no women qualify for some combat jobs, so be it. That is not the intent, but it could be the result. Quiero contarles que el presidente Trump también justo hoy, antes de su salida a Quantico, había dicho que van a ver lo que pasa en Venezuela. Es decir, está muy atento a esa guerra contra los carteles de la droga en el Caribe. Por supuesto, Stephen Miller, su jefe de gabinete de la Casa Blanca, nos ha dicho un par de veces que es claro para esta administración que Nicolás Maduro es la cabeza del cartel de los soles. Así que la Casa Blanca muy atenta a la situación de Venezuela. La información desde Washington para Voz News, Juan Esteban Silva.
Y el régimen chavista avanza en la activación del estado de conmoción en Venezuela que otorga poderes absolutos al dictador Nicolás Maduro. Sobre este posible decreto, la vicepresidente y ministro de Hidrocarburos, la chavista Delcy Rodríguez, también confirmó que el documento ya fue firmado y podría activarse inmediatamente, concediendo amplias facultades al dictador ante la proximidad de buques y fuerzas militares estadounidenses en la región. La activación de este estado de excepción colocaría a los funcionarios del régimen chavista al mando de las principales decisiones logísticas, financieras y militares del país. Bajo esta modalidad se restringen ciertas garantías y derechos y se habilita la dictadura para un control extraordinario de la administración nacional. Y justo para analizar el regreso de los estándares previos en las Fuerzas Armadas y lo que esto significa para la seguridad nacional de los Estados Unidos, nos acompaña Eric Rojo, coronel retirado del Ejército. Coronel, bienvenido de nueva cuenta a Voz News. Hola Karina, gusto estar con ustedes. Gracias por invitar. Coronel, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, fue muy claro esta mañana al decir que se terminó la era de ajustar los estándares del Ejército a lo políticamente correcto y que de nueva cuenta cada miembro del Ejército estadounidense deberá cumplir con los más altos estándares. ¿Qué le parece este cambio en comparación con lo que había hecho, por ejemplo, la administración Biden? Es algo absolutamente necesario porque lo que se les olvida a los políticos demócratas, a los liberales de izquierda, a todos los woke, es que las Fuerzas Armadas no son un laboratorio social, no son su juguete para ver qué políticas funcionan. Como lo dijo el secretario, existimos solamente para pelear las guerras de la nación cuando sea necesario y esperemos que esa necesidad sea rara, porque algo que hemos repetido siempre, nadie odia la guerra más que un militar. Por supuesto. Ahora, en ese sentido, para recordarle a la gente hacia dónde nos estaban llevando las medidas, por ejemplo, de diversidad, equidad e inclusión y otras medidas promovidas por la anterior administración. Para llevar unas Fuerzas Armadas donde lo único que existe es kumbaya y ponerse vestidos o pantalones, hacer esto, hacer aquello, realmente desintegraron las Fuerzas Armadas como una fuerza letal. Cuando yo estaba en el Pentágono, el general Gordon Sullivan era el jefe del Estado Mayor y él sencillamente nos dijo, no va a haber más capturing pass, no más fuerzas Smith, somos una fuerza que va a entrar, derrotar al enemigo, destruirlo y nos salimos. Y eso fue, como lo dijo el secretario, lo que pasó en la Guerra del Golfo. Por supuesto. Ahora, el secretario Hegseth dijo que las posiciones en el ejército estarán basadas en las capacidades y no en el sexo de la persona. De hecho, él dijo que los estándares tenían que ser estándares uniformes, estándares de género neutro y altos, que si no, no serían estándares y serían sugerencias que pondrían en riesgo de muerte a nuestros hijos e hijas. En ese sentido, los críticos de la administración señalan que, por ejemplo, menos mujeres van a poder obtener ciertos cargos dentro del ejército. ¿Cómo le responde usted a esas críticas? Es una realidad. Digo, si un hombre o mujer no puede cumplir con las funciones, las demandas físicas de su cargo, no tiene por qué tenerlo. Digo, hay mujeres que son grandes soldados, grandes militares, que han y están haciendo grandes cosas por el ejército, pero te voy a dar un ejemplo. Cuando se admitieron las mujeres a las Fuerzas Armadas en los años 70, yo tenía comando de un pelotón de helicópteros de evacuación médica. Lo primero que nos dijeron cuando empezaron las primeras mujeres médicas es que tenían que bajarse un piloto a ayudarla a subir una camilla al helicóptero. Y yo, aunque era capitán, dije, no, esto es absurdo, porque si alguien nos está disparando, no es el momento de que un piloto se salga a ayudarle a alguien a subir. Si no pueden subir las camillas, no pertenecen como médicas de evacuación aérea. Punto. Por supuesto. Ese ejemplo va con todo lo demás. Claro, hay funciones específicas y no necesariamente significa que no vaya a haber oportunidades para las mujeres, pero de acuerdo a las capacidades, como usted lo menciona, ¿no? Hay
áreas en las que definitivamente si una persona, independientemente de ser mujer o hombre, no tiene la capacidad de llevar a cabo la labor sin poner en riesgo a los demás. Es evidente, y era lo que decía el secretario de Guerra, que no tiene por qué tener esa posición. Ahora, yo quisiera que nos ayudara a poner en contexto para la audiencia cuáles son las características de los ejércitos más poderosos del mundo y de los grupos terroristas a los que nuestras tropas se tienen que enfrentar. Porque a veces pareciera, por ejemplo, por parte de la izquierda, cuando critican estas medidas, que en realidad las preocupaciones serían hacia el interior de Estados Unidos, pero hay una realidad. Hay amenazas reales con las que nuestras tropas se tienen que enfrentar. ¿Nos puede usted describir estas características, por favor? Mira, lo más importante es algo que dijo el filósofo militar Sun Tzu. El ejército más poderoso es aquel con el cual nadie se quiere pelear. Y el secretario hizo esa inferencia. El presidente también. Queremos una fuerza mortal, rápida, que aquel que se atreva a enfrentarse a nosotros pague las consecuencias rápido y con mayor daño a ellos. Nuestra función es realmente de pelear la guerra para evitarlas. La peleamos cuando sea necesario. Ahorita los liberales han de estar llorando, gritando. Estoy seguro que no saben por qué puerta van a dar la vuelta a tratar de criticar algo que no tiene que ver con partidos políticos, con perspectivas políticas, sino sencillamente con la capacidad de que no tengamos más guerras. Por supuesto. En ese sentido, coronel, uno de los operativos más importantes que están realizando en este momento nuestras tropas es el combate a las organizaciones narcoterroristas en el Caribe. ¿Tenemos lo necesario para vencer al crimen organizado hoy por hoy? Y en el caso específico de Venezuela, ¿cómo cree que se logrará desmantelar al cártel de los Soles? Mira, esta es una situación tanto táctica como estratégica más complicada. El desplegar nuestras fuerzas en el Caribe la idea es evitar que el tráfico de la producción de drogas que viene principalmente de Colombia vía Venezuela llegue a salir a los mares, a Estados Unidos, a México, a Europa, a África, porque se nos olvida que todos estos carteles no solamente están envenenando a Estados Unidos. Con respecto a Venezuela, sencillamente debe de ser un disuasivo, porque a pesar de que los que siguen diciendo los medios liberales y obviamente le están dando mucho aplauso a Maduro, no hay plan de invadir a Venezuela. La fuerza que está ahí no está dedicada a eso. Y si llega a haber una incursión en tierra en algún país, tiene que ser o porque Estados Unidos fue provocado directamente por las Fuerzas Armadas de ese país o porque ese país en operación conjunta invita a Estados Unidos a ayudar a destruir los carteles o sus fábricas. Por supuesto, y que parece ser uno de los objetivos muy claros que tiene esta administración. Ya lo han dicho, lo han reiterado, incluso hoy el presidente, el desmantelar de alguna manera el cártel de los Soles que tanto daño le ha causado a los Estados Unidos. Como siempre, un gusto tenerlo con nosotros. Muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Gracias, Karina. Un placer. Hasta pronto. En otras cosas, el presidente Trump anunció hoy martes una medida histórica en el sector farmacéutico. La farmacéutica Pfizer reducirá el costo de todos sus medicamentos recetados vendidos a través del programa Medicaid. En el anuncio hecho en la oficina oval de la Casa Blanca, Pfizer dijo que aplicará el modelo de nación más favorecida para nuevos productos, garantizando que Estados Unidos pague el precio más bajo disponible a nivel internacional. Además, la Casa Blanca lanzará Trump RX, un sitio web de compra directa al consumidor donde los estadounidenses podrán adquirir medicamentos sin intermediarios. Pfizer confirmó que comenzará a ofrecer algunos de sus productos directamente en esta plataforma. La iniciativa busca aliviar el costo de los medicamentos y fortalecer el acceso a tratamientos esenciales para millones de ciudadanos. Y aumentan las posibilidades de un cierre del gobierno federal hoy a la medianoche. En medio de las tensas negociaciones, el presidente Trump ha dicho que el cierre parece probable. Mientras tanto, los demócratas lo acusan de no tomar el asunto con seriedad. Vanessa Vallejo nos tiene lo último.
Todo parece indicar que a medianoche de hoy martes tendremos un cierre del gobierno. El presidente Donald Trump ya se ha comunicado con varias agencias pidiéndoles que hagan el plan para prescindir de trabajadores no esenciales y por su parte los demócratas han dicho que no están dispuestos a ceder en sus peticiones. Ayer hubo un corto periodo de esperanza por una reunión del presidente con los 4 líderes del Congreso. Sin embargo, quedó claro que el presidente no está dispuesto a aceptar las peticiones de los demócratas cuando en la noche en su cuenta The Truth publicó un video de sátira donde se finge la voz de Chuck Schumer, el líder de los demócratas en el Senado, y se ve al líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, con sombrero y bigote. Veamos el video que publicó el presidente en su red social. There's no way to sugarcoat it. Nobody likes Democrats anymore. We have no voters left because of all of our woke trans bullshit. Not even black people want to vote for us anymore. Esta mañana los demócratas tuvieron una rueda de prensa fuera del Congreso y el líder Hakeem Jeffries reaccionó al asunto. Veamos lo que dijo. And Mr. President, the next time you have something to say about me, don't cop out through a racist and fake AI video. When I'm back in the Oval Office, say it to my face. Say it to my face. Y respecto a la posición y las peticiones de los demócratas para evitar el cierre del gobierno, esto dijo Jeffries. Escuchemos. We're not going to support a partisan Republican spending bill that continues to gut the health care of the American people. Not now, not ever. We are here to lower the high cost of living. We're here to cancel the cuts. We're here to lower the costs. We're here to save the health care of the American people. Pero aunque los demócratas aseguran que se trata de defender la salud para los americanos, los republicanos insisten en que las peticiones de los demócratas son absolutamente inaceptables. El speaker Mike Johnson aseguró lo siguiente, abro comillas, estas son las exigencias de los demócratas. Beneficios pagados por los contribuyentes para inmigrantes ilegales. Un recorte de $50,000 millones a hospitales rurales. $500 millones para NPR y PBS. Todo eso solo para financiar el gobierno por 7 semanas. Esas pueden ser prioridades para los demócratas de Washington de extrema izquierda, pero no son las prioridades del pueblo americano. Cierro comillas. Mientras tanto, esta tarde le preguntaban al presidente Donald Trump si creía que el cierre del gobierno era inevitable, y esto respondió. Nothing is inevitable, but I would say it's probably likely because they want to give healthcare to illegal immigrants, which will destroy healthcare for everybody else in our country. And I didn't see them bend even a little bit when I said we can't do that. Pues recordemos que la propuesta de los republicanos para evitar el cierre del gobierno es una resolución continua limpia que no corta ni agrega nada, solo mantiene el gobierno abierto durante 7 semanas mientras se hacen negociaciones más profundas, pero esa propuesta fue rechazada por los demócratas. De modo que por ahora parece inevitable que hoy a medianoche veamos el cierre del gobierno. En más información, un padre de Carolina del Norte exigió penas más severas para los delincuentes durante una audiencia en el Congreso, afirmando que, al igual que en el caso del ataque en el tren ligero de Charlotte, su hija fue asesinada a manos de un delincuente reincidente. Think about your kids. Think about your child coming home from a night out with their friends, laying down, going to sleep, feeling somebody come in the room and wake them. And drag her out of bed, naked, forced on her knees, with her hands over her head, begging for her life. Stephen Federico afirmó que el presunto asesino de su hija Logan tenía más de 2 docenas de delitos graves en su historial en Carolina del Sur antes de irrumpir en una casa en Columbia, donde la joven de 22 años estaba de visita con unos amigos para robarla y dispararle en el pecho. Lucharé hasta mi último aliento por mi hija, dijo Federico a los legisladores durante su discurso. Deben luchar por el resto de nuestros hijos, por el resto de los inocentes y dejar de proteger a quienes nos los siguen arrebatando, dijo el padre de la víctima.
Así nos vamos a la pausa comercial. Muere el inmigrante mexicano que recibió varios disparos durante el ataque a una instalación de ICE en Dallas la semana pasada. Los detalles de esto y más al regresar aquí a Voz News. Si vives con diabetes tipo 2, lo último que necesitas es otra factura costosa. Con Voz Salud tienes atención médica ilimitada, laboratorios con descuento y medicamentos gratis, incluyendo insulina, para que puedas cuidar tu salud sin afectar tu bolsillo. Todo desde solo $1 al día. Visita salud.voz.us y toma el control de tu salud. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció hoy la muerte de un ciudadano mexicano que resultó herido la semana pasada en un ataque armado a un centro de detención de migrantes en Dallas, Texas. El ataque fue perpetrado el 24 de septiembre por un francotirador que abrió fuego desde una azotea cercana. Inicialmente, las autoridades habían reportado que un migrante de origen salvadoreño murió y otros 2 resultaron heridos, entre ellos el mexicano. Se hicieron todos los trámites para que su madre pudiera estar allá y se está en contacto con la familia en todo sentido, tanto apoyo económico como moral, dijo Sheinbaum, quien añadió que su gobierno presentó una carta diplomática sobre este caso, exigiendo que se haga una investigación a fondo. Y escuche esto, YouTube aceptó pagar $22 millones al presidente Donald Trump para poner fin a una demanda por la suspensión de su cuenta en la plataforma de video, según un documento judicial publicado el lunes. Las principales plataformas sociales y webs de videos eliminaron las cuentas de Trump luego del incidente en el Capitolio en 2021. El republicano presentó acciones legales contra estas empresas por censurar su discurso. El dinero de los acuerdos sellados por el presidente y las tecnológicas irá destinado a una organización sin ánimo de lucro llamada Trust for the National Mall, que se dedica a restaurar, preservar y mejorar el National Mall para apoyar la construcción del salón de baile de la Casa Blanca. Y escucha esto, la estrella del reggaetón puertorriqueño Bad Bunny encabezará el espectáculo de medio tiempo del próximo Super Bowl, el evento más seguido cada año en los Estados Unidos. Desde Los Ángeles, California, Fernando Mejía nos tiene las reacciones a este polémico anuncio. Fernando. Así, con un breve anuncio en redes sociales que incluye playa y los postes de gol, el cantante puertorriqueño anunció su participación en el espectáculo del medio tiempo del próximo Super Bowl que se jugará en California. No me sorprende que lo hayan elegido a él, ya que ha tenido unos años tan increíbles y ha representado tanto a la cultura latina, y creo que en los momentos que estamos viviendo actualmente se necesita una voz. Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny, se convierte en uno de los pocos latinos en ser el atractivo principal del evento deportivo más importante en Estados Unidos. No es sorpresa para algunos, en este momento es uno de los cantantes más escuchados e influyentes en el mundo. Creo que ha representado como una gran influencia últimamente, como que ha sobresalido, ha hecho cosas importantes representando la cultura latina y sobre todo la cultura de Puerto Rico. Lo que está causando sorpresa y controversia es que hace apenas unas semanas el cantante hizo declaraciones de que no se presentaría en Estados Unidos por miedo a que sus fanáticos fueran víctimas de las redadas migratorias afuera de sus conciertos. Esto después de más de 30 conciertos en Puerto Rico y más de 50 que vienen a nivel internacional. Las críticas sobre la NFL y Apple Music no se hicieron esperar entre voces importantes del fútbol americano y también entre los aficionados que esperan con entusiasmo este show durante el partido más importante de la temporada. Una de las personas que reaccionó a esta indignación vino desde ESPN y es de Eduardo Varela, comentarista de la cadena, que calificó como otra decepción el haber puesto al Conejo Malo como artista principal del medio tiempo. Otros de los casos más llamativos fue el de Joshua Maya, analista de fútbol americano, quien ofreció su boleto del Super Bowl, ya que es un motivo para no asistir al evento. Esta será la única presentación de Bad Bunny en los Estados Unidos. El Super Bowl se jugará el próximo 8 de febrero en el estadio de los 49ers en Santa Clara, California. Fernando Mejía, Voz News, Los Ángeles. Y por supuesto que vamos a estar hablando de este polémico tema en el panel de Voz News, así que quédese, ya volvemos con nuestros analistas para hablar de lo que hace titulares hoy. Llevar a tu familia al médico no debería costar tanto. Con Voz Salud,
Toda tu familia recibe atención ilimitada, virtual o presencial, y más de 400 medicamentos genéricos totalmente gratis. Desde un simple resfriado hasta el manejo de enfermedades crónicas, todo está cubierto, desde solo $1 al día. Visita salud.voz.us y protege la salud de tu familia hoy mismo. Como le informamos, el presidente Trump y el secretario de Guerra sostuvieron hoy una reunión con 800 generales y almirantes desplegados en todo el mundo para, entre otras cosas, retomar los estándares dentro de las Fuerzas Armadas. Para analizarlo a profundidad, le damos la bienvenida a Vanessa Vallejo, analista político de Voz, Alfonso Aguilar, abogado y analista político de Voz, y Orlando Avendaño, periodista y analista político de Voz. Y bueno, hay todo tipo de reacciones en realidad a este anuncio que se da el día de hoy. Entre otras cosas, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, dejó claro esta mañana que de nueva cuenta cada miembro del ejército estadounidense deberá cumplir con los más altos estándares. ¿Qué te parece este cambio en comparación con lo que había hecho, por ejemplo, la administración Biden, Alfonso? No, yo creo que es extraordinario. O sea, las Fuerzas Armadas no pueden ser un foro, una plataforma para adelantar ideologías woke, ideologías progre, el DI, la ideología de género. O sea, uno tiene que tener una visión muy clara, que la tiene el presidente Trump y el secretario de Guerra, que las Fuerzas Armadas están ahí para combatir guerra. No quiere decir que Estados Unidos ahora quiere entrar en un signo de guerra alrededor del mundo. Lo que quiere decir es que si se da una guerra, si se da algún tipo de intervención militar, tiene que estar preparado. Tienen que estar enfocados en la misión de combate. Y mientras no haya conflicto, en prepararse para el combate. Entonces, toda consideración tiene que estar basada en el mérito y no en consideraciones de si es mujer, si es transgénero, etcétera. Eso no puede ser parte del ejército, ni puede ser el adiestramiento usado para inculcar y adoctrinar a las Fuerzas Armadas con estas ideas. Por lo tanto, me parece bien. O sea, yo no creo que haya anunciado nada nuevo, ¿verdad? Pues va a mantener los estándares altos para las Fuerzas Armadas, las reglas también de presentación personal para que estén bien presentados, acabar con la ideología de género y la teoría de la crítica racial en las Fuerzas Armadas. Me parece que fue interesante cuando dijo que había muchos generales gorditos, ¿verdad? Eso le va a imponer el mismo estándar físico. Yo ahí discrepo porque mira, yo creo que hay generales que siguen el ejército, siguen el Pentágono, porque son grandes mentes, son grandes estrategas, tienen grandes mentes, son sumamente inteligentes, y eso es sumamente importante para el combate. No queremos solamente generales que estén bien físicamente, pero que no sean grandes mentes. Pensemos en la Segunda Guerra Mundial y cómo el primer ministro Winston Churchill, que no estaba en buena condición física, que además tomaba excesivamente, pero era un estratega extraordinario. Entonces, eso pues, no sé, me pareció como la oportunidad de Hegseth, que está en muy buena condición física, pues él como que promoverse un poquito y ¿verdad? Autopromoverse. Autopromoverse. Y otra cosa es que dijo que va a haber más despidos de generales, muy interesante. Pero mira, lo interesante es que no solo van a estar mejor preparadas para el combate las Fuerzas Armadas, pero también que los números de reclutamiento han subido. Durante la administración Biden habían colapsado y ahora tenemos americanos que están diciendo, caramba, las Fuerzas Armadas han vuelto a su misión, vamos a enlistarnos, los números han aumentado increíblemente, o sea que estas políticas tienen una buena recepción en el público americano. Claro, afortunadamente. Vanessa, ¿cómo ves estas medidas que ha implementado? Que de hecho el secretario de Guerra mencionaba que se iba a regresar a los estándares de 1990. En realidad no es que se hayan inventado nuevos estándares o mayores exigencias, sino regresar a los estándares de 1990 cuando reinaba todavía el sentido común. Y en relación a lo que mencionaba Alfonso de que algunas posiciones van a ser eliminadas, él hacía énfasis en eso, en que desafortunadamente muchos en el ejército son los primeros pero no los mejores y que lo que quieren es que estén en esas posiciones cruciales los que sean mejores para esas posiciones. ¿Cómo lo ves, Vanessa? Pues yo creo que en general alguien
que tenga sentido común diría que está bien. Obviamente queremos un ejército que sea letal, un ejército que esté bien preparado para lo que debe estar el ejército. Él varias veces en su discurso, y el presidente Trump también habló, dijo que ya no más de estas tonterías del cambio climático, de la ideología de género. Obviamente los militares no tienen por qué estar concentrados en nada de esas cosas, están concentrados en que tienen que ser una fuerza letal. Pero más allá de eso, yo creo que obviamente la izquierda se va a enfocar en decir que quieren sacar a las mujeres, que las mujeres van a decir algo así como que las mujeres son muy inteligentes y también podrían hacer otras cosas, aunque no cumplan los estándares físicos y todo eso. Pero más allá de eso, yo creo que si en el ejército hay algún general gordito o alguna general mujer que de pronto no cumple esos estándares, pero definitivamente es muy buena en estrategia, yo creo que eso se van a dar cuenta y a ese personal lo van a mantener. Eso no quiere decir que por esos pocos que tengan esa condición, la regla sea esa. Yo creo que sí es evidente y lastimosamente es algo que se ve mucho. O sea, yo he estado en varias conversaciones donde la gente, ahorita por ejemplo que vemos a los militares por las calles, he visto esos comentarios de que están un poco gordos. O sea, la regla tiene que ser que no estén gordos. Obviamente va a haber algunas excepciones si es que son una mente brillante, pero la regla tiene que ser esa. Pero más allá de eso, yo creo que a mí, o más yo como lo tomaría y que creo que fue la intención tanto del el secretario de guerra como del presidente, es ese espaldarazo, es decirles, por ejemplo, cuando les dijo, ustedes ya no van a tener que aguantar que los escupan, porque ustedes se van a defender, porque para eso estamos acá. Es decir, es más como esa motivación y reunirlos y el hecho de llevar al mismo presidente a hablarles y hacer de esto todo un evento, porque si bien sí se hace esa reunión anual, no de esta magnitud y con todo este cubrimiento y con ese discurso, digamos, también dado, porque obviamente Pete Hegseth tiene un muy buen discurso. Entonces yo me quedaría Claro. sobre todo con eso, no con lo que la izquierda va a hacer bulla, que seguramente es esto de que pobrecitos los trans y pobrecitas las mujeres. Claro. Y los gorditos. Platicábamos, de hecho, al inicio del noticiero con el coronel retirado del ejército, Eric Rojo, y hablando precisamente de estos estándares, platicando con él, hablábamos de la realidad que enfrenta Estados Unidos y de las cualidades de los enemigos de Estados Unidos. Y en ese sentido quisiera preguntarte, Orlando, por ejemplo, mientras Estados Unidos, bajo la anterior administración, se preocupaba de que hubiera diversidad e inclusión en las Fuerzas Armadas, ¿qué hacían, por ejemplo, los ejércitos de China, de Rusia, de Corea del Norte? Y si tú crees que las medidas que implementó la administración Biden debilitaron de alguna manera a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Yo creo que todos vimos hace un par de semanas, algunos maravillados, el desfile militar impresionante de China. Ahí tú te das cuenta que más allá de los artículos, de los tanques, de los misiles y todo esto, te das cuenta de cómo esto que Pete Hegseth ha llevado y ha planteado que es tan fundamental para un ejército, que es esto del warrior ethos, que es la ética del guerrero, en China es palpable, ¿no? Vemos un ejército coordinado, disciplinado, bastante rígido, que además marcha con una destreza en la que demuestra, de alguna manera, es un acto simbólico donde de alguna manera, sin verlo representado en batalla, sin verlo pues demostrando su capacidad militar, se puede palpar esa ética del guerrero. Que eso es algo además muy asiático, ¿no? El caso de Rusia también. Yo creo que en general los enemigos de Estados Unidos saben que su ejército ceda a la ideología, que su ejército se aboque a decisiones y discusiones culturales, lógicas, etcétera, lo que hace es diluir completamente el ejército en cuanto a principios, en cuanto a ética, en cuanto a disciplina. Y eso fue lo que vimos durante la administración Biden. Lo que Pete Hegseth está proponiendo es un regreso a esos principios que de alguna manera hicieron grande al ejército de Estados Unidos. La disciplina, el orden, obviamente un ejército viril, un ejército fuerte, un ejército que entienda la responsabilidad frente a los americanos y frente al mundo. Claro. Y para ello tiene que ser profesional. Yo creo que
hundir, enterrar la ideología, bien sea woke o lo que sea, pero sobre todo la woke en el ejército, es fundamental para que funcione. Yo sí creo que instaurar la idea de la ética del guerrero va a ser decisivo, no solamente para que los enemigos de Estados Unidos pues entiendan a qué se están enfrentando, sino para que no se atrevan en el futuro a hacer, por ejemplo, lo que hizo Rusia contra Ucrania. Por supuesto, en ese sentido, el coronel Rojo decía algo muy interesante que era su única crítica al mensaje del día de hoy. Y él decía que él cree que debería de volver a ser obligatorio el servicio militar en los Estados Unidos y que debería de ser obligatorio algún tipo de servicio tanto para hombres como para mujeres. Porque ha habido un par de generaciones que no han tenido ese sentido de responsabilidad, de patriotismo, y quizá está en lo correcto, quizá debería de retomarse de alguna manera esa medida, que fuese obligatoria el que todos los jóvenes tuvieran algún tipo de servicio, ya sea en el ejército o en alguna dependencia de gobierno al menos, y quizá eso podría poner en una mejor posición al país, ¿no? Pero bueno, vámonos al siguiente tema. Importante también, el presidente Donald Trump anunció el día de hoy un acuerdo con Pfizer para reducir el precio de algunos medicamentos en el país. La farmacéutica se comprometió a reducir el precio de todos los medicamentos recetados vendidos a través del programa de Medicaid y dijo que aplicará el modelo de nación más favorecida para los nuevos productos. ¿Qué significa este acuerdo para las finanzas de las familias en este país, Vanessa? Bueno, pues yo creo que hay que mirar bien los detalles, que aún de pronto no están tan claros, pero en sentido general, si esto lo que significa es que a cambio de bajarle los impuestos a una compañía como Pfizer, ellos van a bajar los precios, pues yo estoy de acuerdo con eso y creo que en general eso es lo que el gobierno tiene que hacer. Cuando la gente ve precios muy altos y habla de regulación de precios, pues yo estoy en contra de eso. Y la opción siempre es bajar esos costos que el gobierno pone sobre esas empresas para que así ellos puedan bajar los precios. De modo que si es efectivamente bajarles impuestos a cambio de que bajen los precios, pues me parece muy bien. Y también que inviertan acá en el país, me parece muy bien. Sin embargo, yo creo que ya digo, hay que mirar los detalles porque el asunto no es pasar a una regulación de precios de medicamentos, porque eso sería un problema aún mayor, sino buscar la forma de que se pueda, digamos, incluso ampliar o hacer más fácil el comercio de ciertas medicinas, y por ahí de pronto más adelante pudiéramos tener peros. Pero, por ejemplo, hay muchas medicinas o laboratorios que están aprobados en la Unión Europea y que de pronto acá les ponen barreras porque se protegen a ciertas farmacéuticas. Eso es lo que está mal. Pero por ahora yo creo que con lo que hemos visto me parece que está bien el acuerdo. Sí, y en ese sentido no es una regulación como tal que aplica a todo el mundo, sino se logró este acuerdo con esta farmacéutica y se buscará con otras farmacéuticas lo mismo. Ahora, ¿por qué no se había logrado un acuerdo como este? Más considerando que nosotros pagamos el precio más alto de estos medicamentos en el resto del mundo, Alfonso. Bueno, es que ese es el problema, o sea, y esa es la frustración del presidente, de que nosotros estamos desarrollando estos productos, estamos haciendo la investigación. Sin embargo, nosotros los americanos pagamos mucho más que en países ricos, que en Europa, por ejemplo, se venden los mismos productos de las mismas farmacéuticas, pero a precios más bajos. Entonces, eso es lo que busca el presidente, porque aquí el costo de las medicinas en Estados Unidos está fuera de control. Entonces, él ha sido muy agresivo. Recuerda que, primero que nada, la orden ejecutiva que firmó al empezar la administración para que los precios de los medicamentos en Estados Unidos se parezcan más a los precios promedios en países similares a Estados Unidos, los países ricos, ¿verdad? Y como no vio acción de las farmacéuticas, porque continúan haciendo lo que les da la gana, envió recientemente una carta diciéndoles, yo espero que empiecen a bajar esos precios. Pfizer es la primera compañía en responder y la respuesta ha sido extraordinaria. O sea, bajar los precios, en algunos casos sería 100%, en algunos casos hasta 300%, a precios comparables con los precios que se pagan en Europa. ¿Y qué es lo que gana Pfizer? Pues que por 3 años no van a tener que pagar los aranceles que Trump le impuso a las farmacéuticas si
empiezan a establecer manufactura en Estados Unidos. O sea que aún ahí Estados Unidos gana. Pero es un gran triunfo para el consumidor americano. ¿Qué significa también esto? Pues mira, que si baja, ¿sabes cómo es el mercado? Si bajan los precios aquí, es posible que suban en Europa. Pero nosotros no podemos estar subsidiando las medicinas en otros países. Claro, como lo hemos hecho todo el tiempo, ¿no? Es un reflejo de esa política de América primero del presidente. Por supuesto. ¿Cómo lo ves tú, Orlando? Y si crees que pudiese alcanzarse en un futuro algún acuerdo similar, por ejemplo, con las compañías de seguro médico, que también es otra industria sin control, al parecer, aquí en los Estados Unidos. Bueno, esto es una muestra del buen uso de la política arancelaria de la administración, precisamente para quitarle peso al consumidor, para aliviarle la vida al consumidor, para mejorar las condiciones del americano y también para quitarle peso fiscal a una compañía eventualmente. Es decir, se planteó una política arancelaria que en teoría va contra pues, el intercambio libre, etcétera, precisamente para generar un mercado mucho más libre y con un consumidor con mayor poder adquisitivo. Yo creo que en esa dirección debe orientarse la política arancelaria, ¿no? Tratar de lograr acuerdos así, ojalá con el resto de farmacéuticas. Esto es fundamental. Y yo creo que la administración, al ver un logro como este, va a seguir presionando en esta dirección y probablemente veamos otros logros similares. Yo creo que muchas compañías van a ver el caso de Pfizer, se van a ver identificados y van a tratar de llegar a algún acuerdo con la administración que les permita pues esta baja de presión fiscal por un lado y por otro lado contribuir con el consumidor. Por supuesto, la verdad que un alivio muy necesario para las familias aquí en los Estados Unidos. Así nos vamos a la pausa comercial, quédese con nosotros, aún hay más después de la pausa aquí en el panel de voces. Si estás pasando por ansiedad o depresión, no tienes que enfrentarlo sola. Con Voz Salud tienes acceso ilimitado a terapia y consultas médicas virtuales o en persona y a más de 400 medicamentos, incluyendo los que tratan la salud mental, totalmente gratis. El apoyo comienza desde solo $1 al día. Visita salud.voz.us y empieza a sentirte mejor, mucho más pronto. La falta de un acuerdo entre demócratas y republicanos está aumentando las posibilidades de un cierre de gobierno federal hoy a la medianoche. Para analizarlo, regresamos con nuestros analistas. Y bueno, Vanessa, el cierre es inminente. Tú lo has estado siguiendo de cerca estas discusiones. ¿Cuáles son los temas que impiden el acuerdo y por qué? Yo creo que es muy claro en este caso en particular lo que está sucediendo porque los republicanos han presentado una opción muy fácil, que debería ser fácil para los demócratas, con una resolución limpia, es decir, no quita ni agrega nada de lo que ya se está gastando para que durante 7 semanas se dé el plazo y el gobierno mantenga abierto mientras se hacen otras negociaciones. Es decir, los republicanos ni siquiera están diciendo no vamos a hablar de esos temas que ustedes quieren hablar, solo que no podemos hacerlo de un día para otro y mientras tanto mantengamos el gobierno abierto. Mientras tanto, la contrapropuesta de los demócratas, pues yo creo que es una propuesta simplemente exagerada, sabiendo que los republicanos no la iban a aceptar porque sería echar para atrás muchas de las cosas muy importantes de la agenda del presidente Trump, como por ejemplo los recortes que se han logrado, que en cierta medida son esos recortes que el speaker Mike Johnson tanto luchó diciendo que no eran recortes a Medicaid y a las personas pobres, sino a aquellos que no se lo merecen o inmigrantes ilegales, o por ejemplo la financiación a NPR y a PBS, es decir, no pueden los republicanos ceder en eso simplemente por mantener unas cuantas semanas el gobierno abierto. Y lo otro es que el presidente Trump pues incluso parece que va a aprovechar esto para hacer una especie de limpieza de la burocracia, intentar igual poder aprovechar el tiempo para sacar aquellos puestos que de pronto no están dando tanto al gobierno como debiera ser. Entonces yo creo que sí es inminente el cierre. Alfonso, ¿cómo lo ves y qué otras cosas son determinantes y en las que no se han podido poner de acuerdo republicanos y demócratas? ¿Y crees que podría ser el cierre uno de los más largos cierres de la historia debido a lo que son estos desacuerdos irreconciliables?
Pudiera ser, pero yo te diría, mira, esto no es una cuestión de desacuerdos. En este caso, y aquí yo tengo mucho que decir, aquí son los demócratas. O sea, que se apunten porque son ellos los responsables. Recuérdate las varias resoluciones continuas, limpias, que pasaron los demócratas durante la administración Biden. Entonces ahora ellos lo hacen, pero cuando viene Trump deciden jugar a la política. Es una hipocresía total. Entonces además dicen que si no se atan los subsidios adicionales que se aprobaron durante el COVID, durante la administración Biden, que eso va a poner en riesgo los beneficios de salud. Eso es totalmente falso. La resolución de ninguna manera toca los beneficios, ni los reduce, ni los elimina, ni de ninguna manera. Entonces, el atar el tema de la extensión de los subsidios de Obamacare, los adicionales que se aprobaron durante el COVID, es algo que no tiene que ver nada con la financiación del gobierno. Esos subsidios vencen a finales del año. Entonces se puede hacer ese debate después, pero que quede claro, esos subsidios, aquí no están en juego los subsidios de Obamacare, esos son permanentes. Aquí lo que está en juego, la negociación, es los subsidios adicionales que se aprobaron por el COVID. Y según yo entiendo, el COVID ya se acabó, ¿no? Pero ellos quieren extender esos beneficios. Aparte de eso, como bien dice Vanessa, además tienen otras peticiones de revertir medidas, provisiones del proyecto grande y precioso del presidente Trump, como el permitir que ilegales tengan acceso a Medicaid y otras cosas. O sea, ellos quieren en esta resolución añadir 1.5 millones de millones en gasto. Eso no tiene sentido, es totalmente irrazonable. Si se da un cierre y si es largo, es de los demócratas. La Cámara ya aprobó la resolución. Los demócratas sencillamente tienen que permitir que pase que se pueda llevar la resolución a un voto en el Senado. Si le quieren votar en contra, pueden votar en contra, pero por lo menos permitan que se dé un voto. No quieren permitirlo porque quieren cerrar el gobierno y eso afecta a los... Fíjate, curiosamente, si se pasa la resolución limpia, eso no afecta a la salud de los americanos. Si no se pasa, sí pone en riesgo el programa de WIC, el programa de prevención de suicidio de veteranos, o sea que sí afecta a la salud de los americanos si no se pasa la resolución limpia. Orlando, ¿por qué crees que vemos esta postura por parte de los demócratas, como lo dice Alfonso, cuando ellos utilizaron este recurso tantas veces bajo la administración de Biden? ¿Por qué ahora lo quieren bloquear, incluso arriesgando el que haya daños a los ciudadanos norteamericanos por pelear por beneficios a personas que no son ciudadanas de los Estados Unidos? Que todo los motiva, ¿no? Como en todo, en absolutamente todo, es simplemente sabotear la administración, hacerle daño al presidente y un poco evitar que la administración pueda avanzar con su agenda. Por eso lo vemos caer en la hipocresía absoluta de hoy prácticamente imponer un cierre del gobierno luego de que dijeron que eso era inaceptable, el mismo Schumer, etcétera, o que plantearon que un cierre del gobierno se tenía que evitar a toda costa. Pues parece inminente las exigencias que están planteando, obviamente son inaceptables para la administración, son inaceptables para el Partido Republicano, pero además deberían ser inaceptables para el país. Como tú dices, avanzar en un cierre del gobierno que tiene un costo importante para los americanos, para los empleados federales, en general, no tantas millones de personas que se van a ver afectadas por el cierre del gobierno, simplemente por querer darle beneficios a quien no es ciudadano, es un acto de traición a Estados Unidos, a los americanos, ¿no? Es poner al inmigrante indocumentado ilegal por encima del nacional. Y eso debería ser inaceptable para todos los electores, independientemente de si eres republicano o si eres demócrata. Por supuesto. Pues bueno, vamos a estar atentos a lo que suceda con este tema. Y vámonos a nuestro tema final, y es que la confirmación del cantante de reggaetón Bad Bunny como el artista principal en el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl ha generado una oleada de reacciones encontradas entre los aficionados del fútbol americano. El Super Bowl es el evento mundial más visto, o sea, es el evento más visto por televisión, por redes sociales a nivel mundial. Bad Bunny es una figura
controversial, principalmente por la vulgaridad de sus letras que denigran a la mujer cargadas de misoginia. Eso es innegable. Ahora, aquí comienzo contigo, Orlando. ¿Qué te parece la designación de Bad Bunny como la estrella del medio tiempo del Super Bowl? Mira, a ver, yo creo que eso se corresponde con algo, es verdad. Bad Bunny es controversial, pero al mismo tiempo es el artista más escuchado del mundo y eso es una realidad innegable. Es el artista, aunque mucha gente no lo quiera, más popular y más importante en ese sentido del mundo. Ahora, aquí hay que también entender el trasfondo de esta decisión. El Super Bowl es un evento central en la cultura americana, central para la audiencia americana, para Estados Unidos. Personalmente, no creo que el problema sea el artista como tal. A ver, el año pasado estuvo Kendrick Lamar, ha estado Madonna, ha estado Black Eyed Peas, Drake, vimos a Snoop Dogg con toda esta presentación de raperos, etc. Es decir, aquí el problema no es las letras de Bad Bunny o si el tipo es irrespetuoso o lo que sea, porque bajo esa consideración, pues ninguno de los otros artistas tampoco hubieran participado en el Super Bowl. El problema tampoco es su performance, porque pues bajo esa consideración, Prince o tantos otros no hubieran participado en el Super Bowl. Yo sé que Alfonso va a decir que cómo es posible que este artista que se viste de mujer y se viste, pues bajo esa consideración, nuevamente, pues tendríamos que aplicar el mismo criterio a David Bowie, Prince, todo el rock que también pues se mueve en ese entorno estético. El problema no es ese. Para mí el problema de elegir a alguien como Bad Bunny es que no canta en inglés. No canta en inglés. La audiencia que lo consume no es la audiencia que va a ir al Super Bowl. ¿Cuál es la necesidad, pienso yo, en estos tiempos en el que Estados Unidos está atravesando este proceso cultural duro de preservar su identidad, preservar su idioma, preservar sus valores, poner a un artista que no necesariamente responde a la cultura popular americana? Esto no es un evento latino, es verdad. Estados Unidos es un país con una gran población hispana. Vimos hace un par de años en Miami este evento con Shakira, con Jennifer López, pero ¿por qué poner un artista que no canta en inglés? Yo creo que es claramente para molestar a Donald Trump, no hay otra. Ahora, aquí hay varios puntos muy interesantes. La pregunta, por ejemplo, escuchamos a los medios hispanos, en general a los medios hispanos muy orgullosos de esta elección, diciendo que, bueno, va a representar a los hispanos. Mi pregunta ¿es realmente Bad Bunny la mejor representación del talento hispano como para tener esta plataforma? ¿Y cómo ves tú esta designación, Alfonso? Te veía desesperado queriendo hablar. Adelante, el micrófono es todo tuyo. No, estaba escuchando aquí al compañero, pero la verdad es que casi me caigo de la silla. Soy más rojo de lo usual. O sea, poner a David Bowie y a Bad Bunny en la misma oración, Orlando. O sea, vamos a ver. O sea, musicalmente nada que ver. O sea, no, de acuerdo. Un grandioso este hombre, la música es una porquería, punto, etcétera. Pero estoy en total desacuerdo. O sea, primero que nada, no representa a los hispanos, mucho menos a los puertorriqueños. Yo soy puertorriqueño, pregunten a los puertorriqueños lo que piensan. Yo creo que la mayoría de los puertorriqueños, quizás un 55%, no les gusta Bad Bunny, esa es la realidad. Pero el hombre se ha mercadeado muy bien, está bien. Pero que si lo eligen porque es popular, dice Orlando, bueno, lo popular no es lo correcto, o sea que no es una razón. Estamos en un momento de mucha división y confrontación, que estamos viendo incluso violencia. Orlando dice que no es el artista, yo digo que es el artista, ese es el problema, no puede ser un artista más woke. Un hombre que ha criticado a Trump, se viste de mujer continuamente, hace todo lo posible para enviar mensajes woke. ¿Qué mensaje de unidad va a tener en un momento que necesitamos unidad? Entonces, Orlando dice que no son las letras, pero son las letras, porque son letras ofensivas de la mujer. Y esto es lo curioso. Una persona que por un lado lo apoya la izquierda, los medios, porque es progre, porque es woke, pero por otro lado, sus letras son anti-woke, porque son misógenas. Entonces, aquí tú ves la contradicción de la izquierda radical de hoy en día. Pero él puede ser misógeno, ¿por qué? Porque es puertorriqueño hispano. Como hispano es un insulto. O sea que los hispanos sí podemos ser misógenos. Por Dios, o sea, es una decisión terrible. Lo del inglés sí es adicional, pero es secundario. O sea, esto es un error en un momento que necesitamos unidad
no podemos tener a un artista que divida tanto a la sociedad, y me parece que el NFL está totalmente en una burbuja, y realmente yo creo que esto va a dejar, la gente lo va a seguir comentando. Creo que el Super Bowl el show va a ser, o sea, va a causar mucha división, mucha confrontación, y creo que es un error, pero enorme. Fíjate que elaborando un poco más en algunos de los puntos que mencionabas, Alfonso, creo que es muy importante, ¿no? Se supone que la fiesta del Super Bowl es la que más une a los americanos de cualquier color, de cualquier partido, de cualquier ideología, pero en este caso, recordemos que, por ejemplo, Bad Bunny ha sido una persona que ha estado a favor de Black Lives Matter, a favor de posturas polémicas, incluso recientemente dijo que no haría más conciertos en Estados Unidos porque no quería que las autoridades de inmigración hicieran operativos durante sus conciertos. No es una doble moral que, pero el Super Bowl entonces sí lo acepta. ¿A qué se debe que sí aceptó el Super Bowl? ¿A dinero, a la popularidad del evento? ¿O por qué, si él ya no iba a hacer conciertos en Estados Unidos por esta razón, por qué de pronto cambió de opinión y acepta el Super Bowl, Vanessa? Sí, pues yo creo que ningún artista sería capaz de rechazar semejante oferta. Y a ver, yo creo que a mí sí me molesta un poco como esa idea que tienen algunos americanos de no, todos los hispanos simplemente son reggaetoneros, vulgares. Digamos, es una cosa con la que lidia el hispano común acá en Estados Unidos, ¿no? Y creo que eso es lo que hace en general Bad Bunny, y eso a mí sí me molesta. Ahora, el asunto también es que yo sí creo que es una decisión tomada para molestar al presidente Trump, y seguramente ellos, si tuvieran que defenderse, dirían que es una forma de unir a la cultura hispana, de como que hablar de diferencias, del multiculturalismo, todo eso. Pero yo sí creo que evidentemente es para molestar al presidente, pero para molestar también al movimiento MAGA, que obviamente lo que está haciendo ahora es descubriendo que este personaje no solo es que se vista de mujer. Yo creo que incluso eso es lo menos grave, sino todas las afirmaciones que hace, efectivamente el hecho de que haya dicho que no va a hacer conciertos acá en Estados Unidos. Y es para molestar a una parte de la población, y a mí sí me molesta mucho que se dañen los deportes y que utilicen los deportes para hacer propaganda política, que supongo que eso es lo que quieren hacer quienes decidieron a Bad Bunny como invitado. Y que trata a las mujeres como objetos. Orlando mencionaba a David Bowie, Madonna, pero yo creo que esos artistas habían llegado a un momento donde su música realmente apelaba a todo el mundo. Todo el mundo, obviamente a mí como persona no me gusta Madonna, pero puedo escuchar alguna canción de Madonna y me puede gustar. Pero Bad Bunny, o sea, el nivel de estridencia ideológica va mucho más allá, y la música tampoco es tan universal como la de los otros. Entonces, yo creo que es realmente un error muy grande. Creo que en general, desafortunadamente, el Super Bowl cada vez ha tenido eventos y selección de artistas no tan apropiadas, considerando que debería de ser un evento familiar. Y hemos visto repetidamente que hay espectáculos que no son tan apropiados, pero estoy de acuerdo en ese sentido. Quizá ha habido artistas con canciones con contenido sexual y todo esto, pero en el caso específico de Bad Bunny es que además sus letras son misóginas. Y esto es, retomo este punto que decía Alfonso, lo irónico, ¿no?, de la izquierda. Por un lado son feministas completamente, y por otro lado esas mismas feministas pagan miles de dólares para ir a ver a este tipo que las insulta. Acusan de patriarcado a muchas figuras, pero en este caso a Bad Bunny se le respeta porque es un fenómeno cultural, ¿no? Bueno, va a seguir dando de qué hablar, sí. Una última cosa, en general, no solamente sobre el caso de Bad Bunny. Yo puedo entender la polémica. Creo que va a pasar rápido. Nuevamente, es un mega artista, yo creo que en el sentido de masivo. Es decir, va a tener muchísima gente que va a celebrar esto, pero particularmente sobre el tema ideológico. Encuentren un artista grande que no haya asumido posturas ideológicas terribles, que no sea woke. No lo hay. Desafortunadamente vivimos en unos tiempos donde en vez de artistas lo que tenemos son activistas, y eso es transversal. Cualquier artista grande, Beyoncé, Taylor Swift, todos han apoyado Black Lives Matter, han criticado a la administración, han dicho que esto es una dictadura, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces YouTube no lo ha hecho, Bono
Y Bono le gusta predicar mucho y pontificar. Claro, a mí me parece que YouTube, música de autoayuda, me parece terrible, pero más allá de eso, el punto aquí es... Música de autoayuda, no. Se nos acabó el tiempo, compañeros. De todos modos, de aquí al Super Bowl todavía falta y seguramente volveremos a hablar de este tema, como siempre. Gracias, interesantísimo y además divertido escuchar sus puntos de vista sobre estos temas que nos interesan a todos. Gracias, Alfonso Aguilar, Orlando Avendaño y Vanessa Vallejo. Y gracias a usted por sintonizar Voz News. Antes de que se despegue de su pantalla, vaya de inmediato a nuestro canal de YouTube. Nos encuentra como @VozMedia. Suscríbase y active las notificaciones para que no se pierda nuestro contenido. Que tenga una excelente noche y si Dios lo permite, le esperamos mañana. Bendiciones.